Pues ha llegado el momento de arrancar nuestro consultorio de bolsa en el programa en Mercado Abierto aquí en Capital Radio. Esta tarde, en los próximos minutos, nos va a acompañar, va a mirar con nosotros el mercado y va a responder a dudas de nuestros oyentes, Manuel Pinto, estratega de mercado. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Rocío? Como siempre, un placer y gracias por la invitación. Bueno, hoy ha sido una jornada de mayor calma, menos tensión, porque hemos visto rebote generalizado a uno y otro lado del Atlántico. Estamos observando cómo en el principal mercado del mundo tenemos a los índices estadounidenses subiendo más de un 2%, en torno al 2,5%, y hemos visto cómo aquí en las plazas europeas, pues el cierre ha estado en repuntes pues del 2,78% para Londres, por ejemplo, y más de un 2% han subido tanto la bolsa alemana como la francesa, como nuestro IBEX 35, que al final ha terminado en cotas de 12.066 puntos. ¿Es un respiro meramente? ¿Podemos ver de nuevo otras jornadas de tensión como las tres últimas? Bueno, como bien indicas y comentas, balón de oxígeno necesario y de alivio para los inversores. Sin embargo, yo diferenciaría tres fases en lo que creo que va a ser 2025. Una primera fase de oleada de ventas que hemos vivido y que yo creo que va a ser la más agresiva, desde luego, de todo el año, en la que podremos ver esa recuperación táctica de los valores y de los índices. Sin embargo, creo que vendrán en las próximas semanas una segunda fase de caídas, una segunda fase caracterizada por la decepción de la Reserva Federal, en el que no espero que haya gran número de recorte de tipos como así lo descuenta el mercado, en la que los datos fuertes o el hard data que denominan en Estados Unidos empiece ya a mostrar signos de debilidad, véase en el empleo, en el crecimiento económico, en los beneficios empresariales, y que por tanto pues derive en nuevas caídas. Y una tercera fase que sería terminando alrededor de septiembre, octubre, en la que Estados Unidos históricamente se financia más, emite más deuda por los préstamos y créditos estudiantiles, que ha sido, yo creo, una de las claves del año, el poder intentar recortar los bonos del Tesoro para refinanciarse a un tipo más competitivo y que haya menos gasto por parte de las empresas y familias, pero que una vez que termine toda esta refinanciación, que sobre todo es hasta septiembre, de Estados Unidos, pues yo creo que ahí es donde Donald Trump empezará a girar más hacia el mercado de valores que hacia los bonos, y en donde la desregulación y la posibilidad de recorte de impuestos pues empezará a tener más protagonismo, y ahí es ya donde podríamos ver algunas subidas un poquito más consolidadas. Bueno, vamos a echarle un vistazo, si le parece, a cuestiones, a valores concretos por los que nos preguntan nuestros oyentes. Lo primero, voy a recordar las formas que tienen para participar con nosotros. Las personas que nos están siguiendo pueden escribirnos, por ejemplo, a la siguiente dirección de correo electrónico, que es oyentes@capitalradio.es. Pueden llamarnos, el teléfono es el 91 283 33 33, o pueden optar por dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600, 687 050 600. Vamos a comenzar primero esta tarde, si le parece, con una cuestión que nos envía un oyente, que nos envía un correo electrónico y nos pregunta por la siguiente compañía, nos pregunta por ACS, la tiene en cartera, no nos dice el nivel exacto, pregunta por un stop en ACS. ¿Es un valor que tendría en cartera, al margen de movimientos volátiles, un poco para fondo de cartera, pensando en un horizonte temporal de más largo plazo, Manuel? Sí, o sea, realmente ACS nos ha encantado por sus fundamentales todos estos últimos meses y los últimos años. Creemos que el crecimiento de sus beneficios ha sido constante, su diversificación geográfica ha sido muy relevante, con gran dependencia en Estados Unidos, se ha favorecido de esa apreciación del dólar y del movimiento expansivo de crecimiento económico estadounidense, en el cual ha habido nuevos contratos incrementándose de manera paulatina. Y desde luego que para nosotros nos parece que una vez que pase toda esta tendencia a la baja y esta inestabilidad, pues podría recuperar esa senda alcista. Y lo podemos ver en el gráfico, ¿no? El gráfico nos muestra esos mínimos y máximos crecientes desde mismamente 2024, en el que se ha roto, desde luego, esa tendencia por las últimas volatilidades que ha afectado a todo el mercado, no algo particular. Creemos, por tanto, que a largo plazo
una vez que recupere los mercados su optimismo, ACS debería recuperar también su tendencia positiva debido a los factores comentados y debido al crecimiento económico esperado en Estados Unidos una vez que pase toda esta inestabilidad y que, por tanto, pues se beneficie de esa nueva irrupción de la infraestructura, ese nuevo cambio de infraestructura que vienen adelantando en Estados Unidos ampliamente las principales empresas en los últimos meses. A nivel técnico, puntos de entrada, pues realmente yo creo que para ese inversor a largo plazo pues no sería fijarnos tanto en los puntos de entrada y yo creo que ya sería un buen momento y sobre todo pues desde luego vigilar niveles de 46 euros por acción, incluso luego ya pues más abajo los 44 que pudiésemos ver como niveles de soporte, pero un poco diferenciando, ¿no?, entre aquellos inversores más tácticos o más estratégicos y aquellos más estratégicos, es decir, a más largo plazo, pues yo creo que es una buena decisión y que en los próximos años debería recuperar sus máximos de los 55 euros. Venga, Repsol, siguiente valor que vamos a analizar a petición de una de las personas que nos está siguiendo ahora mismo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio, que pregunta si podría indicar nivel para una eventual entrada en la compañía petrolera, Repsol. Hoy ha habido solo dos valores del IBEX que no han subido, que no han rebotado. Han sido Telefónica, que ha recortado en torno al medio punto porcentual, y Repsol, que se ha dejado un 0,85%. ¿Es un valor en el que entraría? No, no entraría en Repsol. Lo estamos viendo con las caídas en el precio del petróleo. Repsol planteó en su momento los últimos resultados trimestrales un plan estratégico que se basaba en un precio del petróleo en los 75 dólares barril, en el cual pues los dividendos y las recompras de acciones propuestas pues dependía de ello. Es verdad que los resultados fueron buenos porque subieron los ingresos más de lo que fue la caída en el precio de, o sea, los ingresos cayeron menos de lo que fue la caída en el precio del petróleo y las materias primas, pero aún así nos ofrece muchas dudas, sobre todo el devenir del precio del barril. Creemos que una situación en la que vemos un incremento de la oferta, como estamos viendo por parte de la OPEP y de Estados Unidos, y una caída en la demanda debido a esta guerra arancelaria de desaceleración, pues provocará incluso caídas en el medio plazo también en el precio del petróleo en un momento estacionalmente que es más débil. Así que, por tanto, pues Repsol, que no nos encajaría tanto en estos momentos, por ejemplo, o lo veremos más adelante si algún oyente nos escucha, pero las utilities, Iberdrola, Endesa, yo creo que ante ese carácter defensivo que, bueno, pues luego si quieres comentamos, pues son mejores alternativas. Pero realmente Repsol, ni a nivel fundamental ni a nivel técnico, que como podemos ver en pantalla, desde que rompió los 11 euros con 11 euros, pues ha convertido en nuevas caídas en su cotización y que yo creo que hasta estos niveles aproximadamente, hasta niveles cercanos a los 8 euros y medio, todavía podría tener camino para seguir corrigiendo. Ahora hablamos de oportunidades interesantes que se pueden comenzar a mirar justo ahora. Vamos a seguir con más cuestiones, con más dudas de oyentes. Por ejemplo, siguiente valor que vamos a analizar esta tarde. Hay un oyente que nos ha enviado un correo electrónico y que pregunta por Fluidra. Hoy ha sido, por cierto, una de las compañías que ha generado noticias porque ha celebrado su Capital Markets Day, ha dado un avance de datos del primer trimestre, de ventas del primer trimestre, que dice que repuntan al 7%. Hoy ha estado entre las que ha rebotado y ha subido más de un 5% Fluidra. Por técnico ahora mismo, ¿cómo está? ¿Cómo mirarían a una compañía como esta? Bueno, a ver, por técnico, pues rebotando desde niveles de soporte en el entorno de los 18 euros por acción, 18,5 euros por acción, niveles que hemos visto pues a lo largo de 2024, sobre todo que se han convertido pues en niveles después que han permitido a la cotización pues superar estas cotizaciones, ¿no? Fluidra que se ha beneficiado o podría beneficiarse, ya que es una empresa con altos niveles de endeudamiento, de la caída de la rentabilidad de los bonos. A nosotros nos parece muy interesante su diversificación y la inversión que ha realizado en los últimos meses, pero su dependencia, en este caso, a esas inversiones procedentes de Asia y los aranceles que hemos visto en los últimos días, pues desde luego que ha generado una pérdida de confianza en los inversores. A nivel técnico, yo creo que es un buen momento para entrar, porque como decimos históricamente, sobre todo en los dos últimos años, pues desde los 18,5 que ha estado cotizando después de estas caídas, ha rebotado y yo creo que merece la pena en una empresa que apuesta tanto por ese crecimiento a futuro, pues estar invertido en ella, así que por tanto, positivos en Fluidra.
Bueno, venga, vamos a ir con más cuestiones de oyentes que nos siguen a través del canal de YouTube de Capital Radio. Por ejemplo, vamos con esta que nos plantea Javier, que quiere preguntarle por una compañía que se llama Fugro y cotiza en la bolsa holandesa. El ticker es FUR. Francia Lo tengo. lo tiene. Hoy ha rebotado, como prácticamente casi todo, ha subido en torno al 5%. ¿Y qué nos dice exactamente sobre este valor? La tiene comprada a 13,92. Bueno, pues Rocío, la verdad es que en este caso y para nuestro usuario, pues es la típica cotización que la verdad es que sé que los inversores buscan muchas veces pues esos rebotes, ¿no?, que nos permitan generar rentabilidades muy positivas, pero desde luego viendo esta tendencia de mínimos y máximos decrecientes continuada, pues no nos ofrece mucha confianza. No conozco exactamente el sector al que se dedica la compañía, pero viendo el gráfico, pues incluso con estos rebotes que estamos viendo, según el patrón histórico de lo que venimos viendo en los últimos meses, pues sería un buen momento de entrada, porque no descartamos que ante esta tendencia de mínimos y máximos decrecientes vuelva a la parte baja del canal, que sería, por tanto, niveles que son mucho más dolorosos, en torno a los 10 euros por acción. Así que, por tanto, desde mi punto de vista, si quiere marcarse un stop loss que pueda ser pues muy ceñido al precio actual, perfecto, pero no me ofrece mucha confianza el gráfico en este caso, de esta compañía. Vamos a volver a la bolsa española para echarle un vistazo al gráfico de CAF en el mercado continuo, porque hay otro oyente que nos está preguntando por este valor, por construcciones y auxiliar de ferrocarriles. Nos dice, es otro seguidor en YouTube, sobre esta compañía, simplemente si la puede analizar. Es Juan Ramón, no nos aclara si la tiene o no la tiene en cartera. ¿Qué le podemos decir de CAF? Bueno, realmente, pues subidas que hemos visto, la verdad es que exponenciales en la compañía en los últimos meses, pues hemos visto desde 2023, el cierre de 2023, cotizando a 25 euros a los 37 actuales, pues es una revalorización del 50% a pesar de las últimas caídas, ¿no? Tendencia de máximos y mínimos crecientes, tocando en esas últimas caídas en la parte baja del canal alcista y, por tanto, pues no nos limitaría esas últimas caídas a continuar con esa tendencia que podríamos marcar en el gráfico como digo, esa tendencia de mínimos y máximos crecientes a largo plazo y que, por tanto, pues todavía podríamos llegar a niveles de los 41 o 42 euros. Así que, por tanto, a nivel técnico, según viendo este aspecto, positivos, porque nos puede llegar todavía a una revalorización importante hasta llegados esos niveles de 41 o 42 euros. Vamos a escuchar, si le parece, también algún mensaje de nuestros oyentes. A través de WhatsApp saben que nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600, como ha hecho, por ejemplo, este seguidor. Buenas tardes, soy Sonia desde Málaga. Quería preguntar al analista cómo ve la empresa Visa. Estoy dentro en 335. Sobre todo hoy he visto que tiene un repunte. No me importa esperar, aunque sea a medio o largo plazo, para que vuelva a tener pues los valores que tenía hace unas semanas atrás. Pero bueno, un poco para saber qué tendencia cree que pueda tener en el medio plazo. Gracias. Bueno, pues vamos a echar un vistazo al gráfico de Visa. La tiene nuestro oyente en cartera en $335. Vale, a mí lo que me preocuparía de Visa sobre todo es que aquí dibujásemos un hombro cabeza a hombro, ¿vale? Un hombro cabeza a hombro pues es una figura en una tendencia alcista, en lo cual nos mostraría un cambio de tendencia, es decir, que se viniese hacia abajo. Ahora mismo cotizando en 320, yo creo que si hace este hombro derecho, desde luego la proyección bajista va a ser importante. De momento, para nuestra usuaria, mantendría la cotización, como ves, proyección bajista en el medio plazo importante hasta los $240. Mantendría la cotización, pero sobre todo stop por debajo de los $295 me parece muy importante, porque como se vaya por debajo de los $295, marcaríamos, por tanto, ese hombro cabeza a hombro, activaríamos ese hombro cabeza a hombro que nos da proyecciones bajistas hasta los 240 euros. Pero de momento, mantener, como decimos, esperar esa recuperación, a ver si se da en el mercado más a largo plazo y, sobre todo, pues vigilando esas zonas que decimos de stop loss 295 aproximadamente.
Vamos a analizar, ya que estamos en el mercado americano, a Boeing desde el punto de vista técnico. Se lo digo porque ha habido datos en las últimas horas de la compañía que apuntan a que ha entregado 130 aviones en el primer trimestre del ejercicio. Esto supone 47 aeronaves más en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior y es la mejor cifra de envíos desde finales del año 2023. Parece que está remontando un poquito el impulso, al menos por el lado de las entregas. No sé por técnico si se puede haber visto ya lo peor en esta compañía, en Boeing. Bueno, vamos a ponernos un poquito más a largo plazo en el gráfico semanal para hacernos una idea. Tendencia a la baja que estamos viendo tanto en gráfico diario como en gráfico semanal. No vemos ningún patrón que nos implique a ser muy positivos o negativos. Si vemos aquí que hemos podido marcar pues, unos niveles de techo en torno a los $187 que han coincidido también pues, con otras situaciones del mercado, ¿no? En las que 2024 fundamentalmente pues, han ejercido como un valor de soporte importante, ¿no? De los 190 a 191 euros. Bueno, pues mantendría el valor. Yo creo que la pérdida de los $130 por acción pues sería una pérdida de soportes importantes y bueno, pues ver sobre todo si consigue rebasar los 190. Igual sí que nos pondríamos un profit en estos niveles porque en anteriores ocasiones no ha conseguido vencerlos y sobre todo pues entrar de nuevo en la cotización si es que consigue romper y confirmar esa ruptura de los $192 por acción. Venga, vamos con más compañías. Siguiente valor que vamos a analizar, Nvidia, a petición de Ángel, que nos ha escrito un correo electrónico y nos pregunta por esta compañía estadounidense. ¿Qué nos dice en concreto? Bueno, pues quiere preguntarle sobre una entrada en la compañía tecnológica. ¿Cuál considera que podría ser el mejor punto? Bueno, el punto actual, fijémonos en la gráfica, niveles que está rebotando desde soportes en anteriores ocasiones. Es una compañía en la cual pues hemos estado acostumbrados a ver subidas exponenciales y que por tanto pues cada vez que ha rebotado hacia un nivel pues es importante observar y vigilar qué niveles han sido. En este caso los $92 por acción o en el torno de los $90 por acción ha sido esos niveles y como podemos ver en anteriores ocasiones pues aquí en esta ocasión, en 2024, le costó mucho rebasarlo. Una vez que lo rebasó, marcó velas alcistas importantes, después caídas hasta estos niveles de nuevo, que ha sido importante para después volver a superar los $126. Y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Porque es muy dependiente del sector, de los semiconductores, de los subsidios, de los contratos, de los avances, de DeepSeek, etcétera, etcétera, de las CAPEX, de las grandes Big Techs, que se podría venir pues un poquito más abajo los próximos meses. Pero si hablamos a nivel técnico, pues yo creo que la situación actual merece la pena entrar ahora mismo en Nvidia y ver los futuros movimientos porque nos podemos llevar una sorpresa agradable. Seguimos en el mercado estadounidense. Vamos a echar un vistazo en el NISE a NU Holdings. NU es el ticker de este valor. Hay otro oyente que nos está preguntando, en este caso seguidor en YouTube, por una incorporación bueno, no es incorporación, simplemente Samuel nos pregunta qué opina del aspecto técnico de NU Holdings. Mal, la verdad. Hablábamos de hombro, cabeza, hombro en Visa y eso es algo que estamos marcando ahora en estos momentos. Un hombro, cabeza, hombro en el que estamos viendo romper a la baja dicha figura después de una tendencia alcista que podemos ver marcado aquí en el cuello y que nos daría unas proyecciones después de pues niveles cercanos a los 6,45, lo cual es una caída importantísima en la cotización. Vamos a ver, en primer lugar, no digo que se la quite directamente, porque estamos viendo ahora mismo, no es siempre una figura que nos dé el 100% de éxito cada vez que se produce, ni mucho menos, ni ninguna en general en el mercado. Bueno, podríamos un poco más aquí, y estamos viendo ese pullback, ¿no? Así que, por tanto, superar niveles en el entorno de los 10,5, incluso 11, mejor dicho, dólares por acción, pues nos permitiría ser de nuevo positivo en la tendencia de la compañía, pero yo le diría al oyente que mucho cuidado y que si de nuevo vuelve a caer cerca de los $9, que la vigile más de cerca porque nos podría dar proyecciones, como decimos, bajistas hasta los 6,5. Hablaba antes un oyente de una posible entrada en Nvidia. Nos están escribiendo también algunos otros, por ejemplo, Manuel desde Madrid, para una posible entrada en Tesla. Ha sido otro de los valores
que ha estado en el foco de atención últimamente y además, no solo porque han caído todas las compañías tecnológicas, en el caso de Tesla hay un componente además adicional de rechazo a lo que supone Elon Musk y el trabajo que está haciendo en la administración de Estados Unidos. Eso lo ha recogido la acción, ese rechazo por parte de los consumidores. Este oyente se plantea una entrada. ¿Dónde sí vería una entrada en Tesla después de todo lo que ha caído la compañía? Pues vamos a dibujar un doble suelo, bueno, pues niveles de doble suelo en los que sobre todo pues nos daría una confirmación, una vez que rebotamos 2 veces desde un mismo nivel de soporte, como podéis ver en el gráfico, ¿vale? Y ese posterior movimiento, imaginémonos que conseguimos superar pues este camino en este rectángulo que estamos viendo dibujado, este doble suelo nos daría una proyección hasta los $360. Yo no veo mil entradas ya, Rocío, realmente para nuestro usuario. Yo creo que Tesla ha sido muy castigada, ya no solo por el tema gubernamental, político, de los más, los datos, las ventas, pero ya hay un componente que siempre agradezco de las empresas, que es la inversión, que es la innovación, que es el desarrollo. Al final tenemos el Cybertruck, tenemos sobre todo el robotaxi, en el cual hay grandes esperanzas, los nuevos modelos económicos de la compañía, y para mí eso me permite ser positivo, no como en Europa, que ponemos aranceles a China y que quitamos esa parte de innovación e intentamos quitarnos esa competencia con aranceles, sino que en ese sentido pues Tesla ha decidido invertir, ¿no? Yo soy en general, en este sentido, como digo, con estas caídas positivo en Tesla, a pesar de todo lo que hablaba antes de las fases del mercado y que pueden venir más caídas a términos generales, en cuanto a valores concretos y sobre todo en medio plazo, pues yo creo que Tesla puede estar en un momento de entrada de las magníficas 7 en el que nos puede dar el mayor potencial de todas ellas. Y a nivel técnico, pues sobre todo superar los $288, que todavía queda mucho camino por delante, pero sobre todo, pues si hablamos a nivel técnico de una entrada más en detalle, pues nos permitiría entrar en ese doble suelo confirmando esa figura. Bueno, el siguiente valor que vamos a analizar, si le parece, vamos a escuchar lo que plantea uno de nuestros oyentes en estos instantes. Vamos a escuchar este mensaje. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por el programa. Estaba contemplando intentar entrar en Mapfre. Ayer hice una corrección y según he visto, como me sale a mí, llega como a una corrección del 50% Fibonacci. Y no sé, yo creo que se queda cerca de algún soporte grande, pero ya esta mañana, hoy a lo largo del día se ha escapado un poco hacia arriba. Con lo cual, como por técnico sabemos si volverá a corregir o no y demás. Luego, por otra parte, también estoy interesado en alguna eléctrica y tal, pero ahí tengo más dudas porque he visto quizás menos corrección. Buenas tardes y muchas gracias por todo. Pues fíjese que si antes he hablado del tema de eléctricas, justo ahora tenemos esa oportunidad de hablar de ellas, pero antes vamos con Mapfre, ¿no? Que es la otra gran duda que tiene este oyente. Sobre Mapfre, ¿qué le puede comentar? Pues que tal lo ha calcado nuestro oyente, ¿no? Retroceso de Fibonacci en niveles de 50, 2,5 euros por acción, que ha rebotado de esos niveles, que después hemos conseguido superar el 38,2 y que ahora mismo pues estamos viendo niveles de soporte también incluidos dentro de esta tendencia de recuperación, ¿no? En torno a los 2,7 euros. Yo soy positivo viendo el gráfico en Mapfre, yo creo que puede recuperar progresivamente sus niveles, yo creo que puede llegar perfectamente bajo estas circunstancias a los 2,9, 3 euros por acción y por tanto yo tendría paciencia, esperaría ver los próximos movimientos del mercado y lo que sí, pues tendría un stop en el cual sobre todo pues la parte del retroceso de 50, aparte de 2,47 o incluso un poquito más abajo, ¿no? Ya después del 61,8 en 2,4 2,35, perdón, como niveles de soporte, pero tendría paciencia, esperaría a ver próximos movimientos porque yo no descarto que pueda llegar a los 2,9 euros por acción en el medio plazo. Las eléctricas, sí. Pues ingresos, sé que nos lo decía el usuario, es que no han caído tanto. Lo sabemos y hay veces que no hace falta que caigan tanto para que puedan subir en bolsa. Podemos tener unos argumentos muy positivos en los cuales vemos su carácter defensivo, sus ingresos constantes, recurrentes, sus altos dividendos, sus niveles de endeudamiento beneficiados ante la caída esperada en la rentabilidad de los bonos, su poca dependencia al comercio internacional tan fragmentado en estos momentos, sus ingresos con un crecimiento, por ejemplo, en Endesa o en Iberdrola del 16-17%, y en el caso de Iberdrola, además, con su diversificación sectorial y geográfica. Yo creo que es
merece la pena tener eléctricas en cartera. Además, pues es verdad que estamos viendo una caída en el precio de las materias primas, pero también una subida en el euro, lo cual favorece que a la hora de importar, pues sobre todo el gas licuado, que tanto se va a hablar sobre ello, yo creo, en las negociaciones entre Estados Unidos y Europa, va a ser más favorable o competitivo importarlo debido a los cambios de divisas y, por tanto, me permite ser positivo. Yo creo que a pesar de no haber caído, haber aguantado bien las caídas, creo que hay margen durante los próximos meses para ser el sector que mejor comportamiento obtenga dentro del IBEX 35. Así que, mismamente Endesa o Iberdrola que he mencionado previamente, pues me parece que aunque no hayan bajado, están en puntos de entrada. Pues nos quedamos con esta visión para este tipo de compañías, para Iberdrola, Endesa. Manuel Pinto, estratega de mercado. Ha sido un placer. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros y un placer como siempre.